El sonido llegó antes que la imagen. No fue un grito de auxilio, no fue el ruido seco de una puerta, fue una risa abierta, desordenada, viva. Julián Valdés se quedó inmóvil dentro del auto, con la mano aún apoyada en el volante. El motor apagado, el cinturón sin soltar. El aire de la tarde entraba por la ventana entreabierta, mezclado con el olor a gasolina, asfalto caliente, a café viejo que se había derramado horas antes sobre el asiento. Y esa risa no pertenecía a su casa. Durante años, su casa no había tenido ese sonido. Bajó del auto sin prisa, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. El traje le pesaba en los hombros. La corbata estaba torcida. El celular vibró en el bolsillo insistente, pero Julián no lo miró. Cerró la puerta del coche con cuidado, casi en silencio, y caminó hacia el portón. La risa volvió a estallar, más de una. Voces infantiles, agudas, superpuestas, pasos rápidos, agua. Al cruzar el pasillo lateral lo vio. 4 niños corrían descalzo sobre el pasto del jardín. El césped estaba empapado, oscuro, brillante bajo la luz del atardecer. Las camisetas se les pegaban al cuerpo. El cabello chorreaba, gritaban, se empujaban, resbalaban y se reían como Julián no los había visto reír en años. Frente a ellos, sosteniendo una manguera verde con ambas manos, estaba la mujer que había contratado 3 días atrás. La empleada doméstica giraba la muñeca con precisión, lanzando chorros de agua que se abrían en el aire como abanicos. Los niños saltan, esquivan, piden más. Otra, gritan al mismo tiempo. La mujer se ríe con ellos. No una risa discreta, no una sonrisa educada. Se ríe de verdad con el cuerpo, con los hombros, como si no hubiera reglas escritas, como si no hubiera miedo. Julián se queda quieto, no porque la escena sea bonita, sino porque no tiene sentido. Sus hijos no eran así. No corrían descalzos, no gritaban de alegría, no dejaban que nadie se les acercara sin tensarse, sin mirar hacia la puerta, sin huir a su cuarto. Desde que Mariana se había ido, la casa se había vuelto un lugar de pasos suaves y voces bajas. 4 niños sentados a la mesa sin hablar, 4 miradas bajas, 4 cuerpos pequeños que parecían ocupar menos espacio cada día. Julián había intentado todo. 3 niñeras en 5 meses, juguetes caros, consolas nuevas, bicicletas que nadie sacaba del garaje, nada había funcionado. Y ahora los veía correr bajo el agua como si el mundo no pesara. Sintió algo subirle por el pecho, lento, incómodo. No era enojo, no era alivio, era una mezcla rara, como cuando uno llega tarde a algo importante. No sabes si agradecer o pedir perdón. La mujer, Luz, así se llamaba, estaba de espaldas a él. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, el vestido sencillo y empapado, los pies hundidos en el pasto mojado. Parecía conocer a esos niños desde siempre, como si supiera exactamente qué necesitaban. Emilio, el mayor, corría más atrás, siempre atento, siempre midiendo. Tomás y Nico gritaban y se perseguían. Mateo, el más pequeño, iba adelante riendo con la boca abierta. Entonces pasó, Mateo tropezó con su propio pie y cayó de golpe sobre el pasto mojado. Julián dio un paso al frente sin pensarlo. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Esperó el llanto, el grito, el drama que siempre venía después de una caída. Pero no pasó. Mateo levantó la cara, el cabello pegado a la frente, los ojos llenos de agua, y empezó a reír más fuerte, como si caerse fuera lo más divertido del día. Luz soltó la manguera que quedó escupiendo agua sola sobre el césped y corrió hacia él. Se agachó frente al niño, abrió los brazos. ¿Te duele, Mateo? El niño negó con la cabeza, todavía riendo. Luz le extendió la mano para ayudarlo a levantarse, pero Mateo la jaló con fuerza. Luz perdió el equilibrio y cayó sentada junto a él. Los otros 3 lo vieron y gritaron de emoción. Corrieron hacia ellos y se lanzaron encima como si fuera un juego planeado. Y de pronto ahí estaba Luz sentada en el centro del jardín empapado, con 4 niños abrazándola, riendo, pegados a ella como si fuera el lugar más seguro del mundo. Julián sintió que los ojos le ardían. No recordaba la última vez que había visto a sus hijos así. Y lo peor no era eso. Lo peor era saber que él no tenía nada que ver con esa escena.
No era el responsable de esas risas. No era el motivo de esa alegría. No era el padre que, en ese momento, sus hijos necesitaban. Era ella, una mujer que había llegado 3 días antes con un currículum sencillo, sin referencias importantes, sin experiencia en casas grandes, que había dicho, mirándolo fijo, que sabía cuidar niños porque había criado a sus hermanos cuando su madre enfermó. Julián sintió vergüenza, dio un paso atrás, queriendo desaparecer antes de que alguien lo viera, pero fue tarde. Emilio levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de su padre. La sonrisa se apagó así, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave invisible. Los cuerpos de los otros niños se tensaron un segundo. Luz lo notó, giró la cabeza y vio a Julián parado ahí con el traje arrugado, la corbata torcida, la cara cansada. En sus ojos apareció una preocupación inmediata, la de alguien que cree haber hecho algo mal, que piensa que se pasó de la raya. Abrió la boca para hablar. Julián levantó la mano. No dijo con la voz más baja de lo que esperaba. No pares. Luz se quedó inmóvil sin entender. Por favor, repitió él un poco más firme. Sigue. Ella respiró. Los hombros se le relajaron. Asintió despacio. ¿Quién quiere más agua?, preguntó volviendo a sonreír. Los 4 gritaron que sí, incluso Emilio. La manguera volvió a moverse, el agua volvió a volar, la risa regresó, aunque Julián ya no se sentía parte de ella. Se quedó mirando unos segundos más. Luego recogió su portafolio del suelo y entró a la casa por la puerta lateral. Subió las escaleras sin encender las luces. Entró a su habitación, cerró con llave. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó ahí con la cabeza entre las manos, escuchando a lo lejos las risas que todavía salían del jardín. Pensó en Mariana, en la forma en que había salido de esa casa, diciendo que él nunca estaba, que trabajaba para todos menos para ellos, que sus hijos no conocían a su propio padre. En ese momento, Julián entendió que ella no exageraba. Se quitó el saco, lo dejó caer sobre la silla, aflojó la corbata, miró alrededor. Todo estaba en orden, demasiado. Bajó más tarde. Cuando la casa ya estaba en silencio, pasó por el comedor. La mesa estaba puesta para el día siguiente. Los platos alineados, los cubiertos brillantes, 4 servilletas de tela blanca dobladas con precisión esperaban sobre la mesa. Julián se detuvo ahí. Las miró un largo momento, tan limpias, tan perfectas, tan intactas. Y por primera vez entendió que algo en su casa había estado así por demasiado tiempo. La casa estaba en silencio cuando Julián bajó las escaleras. No el silencio cómodo de la madrugada, sino ese otro más denso que se instala cuando el día ya terminó y nadie sabe muy bien qué hacer con lo que quedó pendiente. El reloj del pasillo marcaba las 10 y algo. Julián no miró la hora. Desde hacía tiempo, las horas habían dejado de ordenarle la vida. La luz de la cocina estaba encendida. Julián se detuvo en el marco de la puerta. Luz estaba de espaldas al pasillo lavando platos. El sonido del agua cayendo en el fregadero llenaba el espacio con una constancia tranquila. La radio vieja, apoyada sobre el refrigerador, dejaba escapar una canción suave, de esas que uno no reconoce, pero igual acompañan. Luz tenía las mangas del vestido arremangadas. El delantal todavía estaba húmedo en la parte baja. Canturreaba apenas, sin palabras claras, como si la melodía fuera solo para ella. Julián sintió algo extraño en el pecho. No era deseo, no era culpa, era incomodidad. Se dio cuenta de que no sabía cómo entrar a esa escena en su propia casa. Se aclaró la garganta. Luz. Ella se giró de golpe sobresaltada. El plato que tenía en las manos estuvo a punto de resbalarle. Perdón, señor, dijo rápido. No lo vi llegar. Ya terminé y me voy. Julián negó con la cabeza. No, no hace falta. Yo solo quedó en silencio un segundo buscando las palabras. Quería agradecerte. Luz frunció un poco el ceño, como si no hubiera entendido bien el idioma. Agradecerme, sí, por hoy, por hizo un gesto impreciso con la mano. Por los niños. Luz lo miró unos segundos, luego se encogió de hombros. Son buenos. Chicos, dijo, solo necesitaban jugar un rato nada más. No hubo discurso, no hubo lección. La frase cayó al piso como algo obvio, casi insignificante, y justamente por eso a Julián le dolió. Asintió despacio. Ya cenaron.
Sí, hicimos pasta, ellos ayudaron con la salsa. Sonrió apenas. Quedaron llenos de tomate. Julián sintió un nudo leve en la garganta. No recordaba la última vez que había cenado con sus hijos sin mirar el celular. Sin levantarse antes de terminar, se quedó ahí apoyado en el marco de la puerta, observando cómo Luz seguía lavando los platos. Sus movimientos eran simples, eficientes. No había prisa, no había rigidez. ¿Dónde están ahora?, preguntó. Ya se durmieron, fue un día largo para ellos. Julián asintió otra vez. Dijo, gracias una segunda vez más bajo. Y subió las escaleras. Se detuvo frente al cuarto de los niños. Abrió la puerta con cuidado. Las 4 camas estaban ocupadas, 4 cuerpos pequeños respirando al mismo ritmo. La luz del pasillo dibujaba sombras suaves en las paredes. Julián caminó despacio hasta la cama de Mateo. Se agachó, pasó la mano por el cabello del niño, apenas rozándolo. Mateo se movió un poco, pero no despertó. Voy a hacerlo mejor, susurró Julián, te lo prometo. No sabía a quién le hablaba realmente. Al niño, a sí mismo, a alguien que ya no estaba. Cerró la puerta y bajó otra vez. Luz ya había terminado. Se secaba las manos con un trapo. Me voy, señor. Hasta mañana, respondió él. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo distinto, como si el aire se hubiera movido apenas. En los días siguientes, Julián empezó a salir del trabajo más temprano. No fue una decisión dramática, no hubo discursos internos ni promesas solemnes, simplemente empezó a mirar el reloj de otra forma, a levantarse de la silla antes, a decir, mañana seguimos. Cada tarde, al llegar a casa, encontraba a Luz con los niños. Un día volaban un papalote hecho con bolsas del mercado, otro día dibujaban en el piso de la terraza con gises de colores. Otro día horneaban galletas que salían torcidas, quemadas por un lado. Los niños estaban distintos, más sueltos, más ruidosos, más presentes. Julián observaba desde lejos. Al principio no sabía dónde ponerse. Sentía que si entraba iba a estorbar, que iba a romper algo frágil. Luz no lo empujaba, no le decía, vengan y siéntese. Simplemente dejaba espacios, pausas, huecos, que poco a poco Julián empezó a ocupar. Una tarde, Mateo estaba sentado en el piso con hojas y colores. Tenía la lengua afuera concentrado. ¿Qué haces?, preguntó Julián agachándose a su lado. Mateo levantó la hoja. Una casa. Era una casa simple, un techo rojo, una puerta grande. Está bonita, dijo Julián. Mateo sonrió. De esas sonrisas que no piden nada más. Julián levantó la vista y se encontró con los ojos de Luz. Ella estaba apoyada en la pared observándolos. No dijo nada, solo sonrió. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Julián se quedó un rato más en la sala pensando. Se dio cuenta de algo que le incomodó aún más que la culpa. Había subestimado a Luz desde el primer día. No de forma consciente, no con desprecio explícito, pero la había colocado en un lugar pequeño, funcional, reemplazable. Y sin embargo, ella había logrado en minutos lo que él no había conseguido en meses. No con autoridad, no con dinero, con presencia. A la mañana siguiente, Julián bajó temprano. Luz estaba en la cocina preparando café. Luz dijo, hoy quiero quedarme con los niños todo el día. Ella lo miró sorprendida. Todo el día. Sí, quiero aprender. Hizo una pausa. No sé cómo hacer esto. Bien, Luz sostuvo su mirada. Nos honró de inmediato. No tiene que aprender nada especial, señor, dijo al final. Solo esté ahí, lo demás ellos se lo van a enseñar. Subieron juntos a despertar a los niños. Luz abrió las cortinas despacio, dejando entrar la luz de la mañana. Cantó bajito. Los niños se movieron en sus camas. Cuando vieron a su padre ahí parpadeando, se quedaron quietos un segundo. Julián sintió ese segundo como una prueba. Hoy me quedo con ustedes, dijo, todo el día. Emilio cruzó los brazos. ¿Y el trabajo? Julián respiró hondo. Puede esperar. Vio algo cambiar en la cara de su hijo. No una sonrisa. No todavía, pero algo se aflojó. Desayunaron juntos. Julián quemó el pan, derramó leche. Nadie se enojó. Salieron al jardín, jugaron fútbol. Julián corrió, se cayó, se rió de verdad. Más tarde se sentaron bajo el árbol del fondo. Emilio se apoyó en su hombro apenas un instante. Julián no se movió de esa noche. Al arroparlos, Emilio le preguntó en voz baja, ¿mañana también vas a estar? Julián lo miró a los ojos. Sí, dijo, mañana también. Emilio asintió y cerró los ojos. Julián bajó al comedor. La mesa estaba puesta. Esta vez uno de los manteles tenía una mancha pequeña de salsa seca. Una de las servilletas blancas estaba arrugada, mal doblada. Julián la tocó con los dedos.
Por primera vez no quiso alisarla. La primera señal llegó con el olor, ese olor a tierra mojada que se mete por debajo de las puertas, que se queda pegado en la ropa, que hace que la ciudad entera huela a algo antiguo. Como si el concreto recordara que alguna vez fue suelo. En la Ciudad de México, la lluvia no pide permiso, aparece de golpe, ensucia los zapatos, apaga las tardes. Julián iba entrando a la casa cuando lo sintió. El aire más frío, la humedad en la nuca, el cielo gris como una sábana estirada. En el pasillo lateral, escuchó a los niños reír adentro, pero no era esa risa desbordada del jardín. Era una risa cortita, de caricatura, como si viniera de una pantalla. La cocina estaba encendida y Luz estaba sentada, no trabajando, no tarareó, no moviéndose con esa calma de siempre, sentada, quieta, con el celular entre las manos como si le pesara. Tenía los ojos rojos, la nariz un poco inflamada, la mirada fija en un punto que no era la pared ni el piso. Era algo más lejos. Julián se quedó en la entrada. Sintió el impulso de retroceder, como había hecho tantas veces cuando no sabía qué decir, pero ya no podía, ya no quería. Luz preguntó, y su voz salió más suave de lo que esperaba. Ella levantó la mirada, intentó sonreír, no le salió. Señor, dijo, y se aclaró la garganta. Me hablaron del hospital. Julián sintió que el estómago se le apretaba. Se acercó despacio, sin hacer ruido, como si el piso pudiera crujir y romper algo. Tu mamá. Luz asintió una vez. No dramatizó, no se tapó la cara, solo apretó el celular más fuerte. Dijeron que empeoró, que tengo que ir. Julián quiso decir, lo siento de inmediato, pero la frase se le atoró. Lo siento, siempre le había parecido poca cosa, como un billete falso. Miró hacia el pasillo. Se escuchaban pasos pequeños. Nico corría con un cochecito. Mateo cantaba algo sin palabras. Emilio hablaba con ton más bajito, como si cuidara cada sílaba. Luz siguió la dirección de su mirada. No quiero dejarlos, dijo. Y ahí por primera vez su voz se quebró un poquito. Apenas están volviendo. Julián se quedó callado. Sintió un golpe de vergüenza seco, porque entendió de inmediato lo que Luz no estaba diciendo. No era solo, no quiero. Era me da miedo que vuelvan a apagarse. Y eso lo señalaba él. Julián se sentó frente a ella en la misma mesa donde semanas antes habían tomado té en silencio. Puso las manos sobre la madera, cerca de las de ella. No la tocó. Ve, dijo al fin corto. Tienes que ir. Luz negó despacio. ¿Y ustedes? Julián tragó saliva. Le ardió la garganta. No por la lluvia, por el peso de la pregunta. Vamos a estar bien, dijo. Yo hizo una pausa como si la palabra le costara. Yo puedo. Luz lo miró, no con duda, con algo más duro, con necesidad de creerle, pero sin permiso de inventarse una mentira. Julián sostuvo la mirada. Por primera vez, no apartó los ojos. Te lo prometo, dijo. Luz respiró hondo, como si se obligara a tragar un nudo. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Rápido, como quien se avergüenza de mostrarla. Voy a regresar, murmuró en cuanto pueda. Esa noche Luz se fue con una maleta pequeña. Los niños se le colgaron del cuello como si presentaran batalla. Mateo no quería soltarla. Nicole agarró la falda. Tomás apretó los labios duros. Emilio se quedó quieto mirando, pero sus manos estaban cerradas en puños. Luz los abrazó a todos uno por uno, como si quisiera memorizar el peso de cada cuerpo. Pórtense bien, dijo, pero no sonó a regaño, sonó a súplica. Julián la acompañó hasta la puerta. La lluvia caía fino, casi horizontal. Te llamo, dijo él. Luz asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, la casa no se volvió la misma de antes. No. Julián ya había cambiado demasiado para eso, pero algo quedó abierto, como una ventana mal cerrada en temporada de frío. Los primeros 2 días, Julián se movió como si tuviera una lista pegada en la frente. Despertar, desayuno, uniformes, mochilas. Escuela, trabajo rápido, regresar, comida, tarea, baño, cuento, dormir. Hacía todo, con prisa, con intención, y aún así algo faltaba. No era la mano que sabía dónde estaba cada cosa. No era el orden de la casa, era el ritmo. Había detalles pequeños que ahora se volvían enormes. El limón, que siempre aparecía en la mesa, sin que nadie lo pidiera. La toalla ya lista cuando Mateo salía del baño temblando. El ya suave que Luz decía cuando Nico se frustraba con la tarea. Julián se sorprendió, extrañando cosas así. Una mañana quemó el pan otra vez. El humo subió y activó el detector. Los niños se taparon los oídos. Julián corrió a abanicar con un trapo como un loco.
Vaya, se rió Nico entre tos y carcajadas. Julián quiso reír también. Le salió una risa corta, sin aire. Tomás lo miró y sonrió apenas. Esa sonrisa le dolió más que cualquier reproche, porque era una sonrisa de paciencia. Como si el niño dijera, te estoy dejando intentarlo. Esa misma noche, cuando por fin se sentó en el sofá, se dio cuenta de que sus manos estaban resecas, con grietas pequeñas cerca de los nudillos. Se levantó y fue a la cocina. Abrió el agua, la sintió fría, se quedó mirando sus dedos. Pensó en las manos de Luz, manos que nunca había mirado con atención. Manos que habían sostenido platos, mochilas, cabezas calientes, lágrimas ajenas, sin pedir nada. Sin hacer ruido, le dio coraje, no contra ella, contra él, por haberse acostumbrado a que alguien más arreglara lo invisible. Una semana después, el teléfono sonó de madrugada. Julián se incorporó de golpe. El cuarto estaba oscuro. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza. Su corazón empezó a correr antes de escuchar la voz. Era Luz. No dijo hola, no dijo señor. Solo se escuchó un sollo, uno que parecía venir de muy adentro. Luz, preguntó Julián, y en su voz apareció un miedo frío. ¿Qué pasó? Hubo silencio. Luego la frase rota. Mi mamá se fue. Julián apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Cerró los ojos. Los siento, dijo, y esta vez no sonó vacío. Sonó como una piedra cayendo en agua. Los siento mucho. Del otro lado, Luz respiraba entrecortado. Estuve con ella, susurró. Le agarré la mano, pero no fue suficiente. Julián se quedó mirando la oscuridad como si pudiera encontrar una respuesta en el techo. Fue suficiente, dijo firme, casi enojado, porque necesitaba que fuera verdad, estuviste ahí. Eso es lo que importa. Luz no respondió, solo lloró. Julián sintió impotencia, esa misma que había sentido cuando Mariana se fue y él no supo detenerla. Esa impotencia de no poder sostener a alguien desde lejos. No estás sola, dijo. Aquí tienes un lugar. Cuando estés lista, regresa lo que necesites. La respiración de Luz se calmó un poco. Gracias, Julián, dijo, por primera vez sin señor. Esa palabra, su nombre sin distancia, le pegó como un golpe suave. Luego la llamada terminó. Julián se quedó sentado en la orilla de la cama con el teléfono en la mano. La pantalla ya negra, la lluvia seguía golpeando. Sintió un peso en el pecho, se levantó y caminó hasta el cuarto de los niños. Abrió la puerta lentamente. Ahí estaban dormidos, vivos, respiracioncitas suaves, 4 islas pequeñas en medio de la noche. Julián se apoyó en el marco de la puerta y se quedó mirando. No pensó en dinero, no pensó en el trabajo, no pensó en contratos, solo pensó, si un día me faltan, me muero. Cerró la puerta y volvió a su cuarto. Esa noche no durmió. Pasaron días, luego otra semana y Luz no volvía. Julián empezó a sentir una ansiedad rara cada vez que sonaba la campanilla de la calle. Miraba el celular más de lo que quería admitir. Los niños preguntaban con cuidado, ¿cuándo regresa Luz? Pronto, contestaba él, aunque no tenía idea. Un sábado la lluvia cayó desde temprano pesada, como si el cielo no tuviera fondo. Julián estaba en la cocina intentando hacer un pastel con los niños. La harina estaba por todas partes. Mateo tenía la frente blanca. Nico lamía una cuchara a escondidas. Emilio leía la receta con cara de juez. Dice, batir hasta que quede suave. Leyó Emilio. Esto no está suave, papá. Pues así se queda, dijo Julián con una sonrisa cansada. Tomás soltó una risa pequeña, y en ese momento sonó la campanilla una sola vez. Julián se quedó quieto. La cuchara en el aire, el tiempo detenido, como si la casa contuviera el aliento. Emilio corrió hacia la puerta. Se escuchó el sonido de la chapa, el viento colándose. Y luego el grito. Papá. Es Luz. Luz volvió. Julián sintió que algo se le encendía en el pecho. No supo si era alivio o miedo. Caminó rápido, casi tropezando con sus propios pies. Ahí estaba ella en la entrada, con una maleta pequeña, el cabello recogido, los ojos cansados, la boca intentando sostener una sonrisa. Traía el rostro de alguien que había llorado demasiado y aún así había decidido levantarse. Antes de que Julián pudiera decir una palabra, los 4 niños se le lanzaron encima. Luz soltó la maleta y se agachó para abrazarlos. Los abrazó fuerte, como si no quisiera soltarlos nunca más. Lloró otra vez, pero esas lágrimas eran distintas, eran de regreso, de lugar, de pertenencia. Julián se quedó parado mirando la escena como aquella primera vez en el jardín, solo que ahora algo era diferente.
Esta vez su presencia no apagó la risa. Luz levantó la cara, lo miró. Julián respiró y dijo lo único que pudo decir sin romperse. Bienvenida a casa. Luz asintió despacio con los ojos brillosos. Yo también los extrañé, susurró. En el piso, junto a la maleta, un paraguas viejo goteaba agua sobre el mosaico de la entrada. Cada gota sonaba clara, constante, como si marcara el ritmo de algo que por fin volvía a empezar. Después de que Luz volvió, la casa ya no recuperó lo de antes. Recuperó otra cosa. El jardín seguía siendo el mismo, con el pasto irregular y el árbol del fondo que soltaba hojas como si estuviera cansado. El comedor seguía teniendo la misma mesa larga que Julián había comprado cuando todavía pensaba que una mesa grande hacía una familia grande. Pero ahora el aire se movía distinto. Por las tardes, la luz entraba por la ventana de la cocina y rebotaba en los mosaicos. Se escuchaban pasos sin miedo. Se escuchaban discusiones pequeñas por tonterías. ¿Quién lavó los platos? ¿Quién se robó el último pedazo de pan? ¿Quién dejó la puerta del refri abierta? Cosas normales, cosas que para Julián eran casi un milagro. Empezó a cambiar detalles que nadie veía en un Excel. Contestaba menos llamadas. Se salía antes de juntas largas. Delegaba lo que antes defendía como si fuera su identidad. Y cuando el celular vibraba en la mesa, mientras Mateo contaba algo de la escuela, Julián lo miraba y lo dejaba boca abajo, no por heroísmo, por cansancio, porque ya había probado el silencio y no quería volver. Luz también cambió. Volvió del duelo con los hombros más hundidos, como si la ausencia de su madre pesara físicamente. Pero poco a poco, sin decirlo, fue acomodándose otra vez en la rutina, no como quien regresa a trabajar, como quien regresa a un lugar donde la esperan. Una tarde, Julián la vio en el patio trasero, con un cuaderno en las piernas. Había una lámpara pequeña junto a ella y Luz copiaba letras con paciencia, repitiendo palabras como si se las estuviera enseñando a alguien invisible. Julián no preguntó de inmediato, la observó desde la puerta corrediza. Vio la forma en que fruncía el ceño cuando una palabra no le salía y luego cómo respiraba hondo y cejía. Más tarde, ya en la cocina, mientras los niños discutían por un videojuego, Luz le dijo sin darle importancia, me inscribí a un curso de educación en las noches. Julián levantó la vista sorprendido. De verdad, Luz asintió como si hablara de comprar jabón. Sí, quiero hacer algo más, ser maestra quizá. Julián sintió un orgullo raro, un orgullo que no tenía que ver con él, pero aún así le calentó el pecho. Está bien, dijo simple. Yo te ayudo con lo que necesites. Luz no sonró grande, solo bajó la mirada y su gracia salió muy bajito. Pasaron los meses, los niños crecieron un poco más. Emilio ya no caminaba como guardia, Tomás hablaba más, aunque fuera en frases cortas. Nico se volvía líder de travesuras. Mateo seguía siendo el primero en abrazar. Y en la mesa del comedor, las servilletas de tela blanca dejaron de estar perfectas. Ahora tenía manchas pequeñas, doblez torcido, arrugas, a veces un pedacito de salsa seca que nadie se molestaba en tallar esa misma noche. Julián empezó a notar esas arrugas con cariño. Una noche, casi 6 meses después de la primera vez que vio el agua sobre el pasto, Julián esperó a que los niños se durmieran. Escuchó cómo la casa se apagaba poco a poco. Una puerta que se cerraba, un vaso que se dejaba en el fregadero, el ventilador del cuarto girando con su zumbido constante. Luz estaba guardando las últimas cosas en la cocina. Julián se quedó parado ahí, sin saber cómo empezar. Luz, ¿puedes venir tantito? Ella se limpió las manos con un trapo y lo siguió hasta la sala. Se sentó en la orilla del sillón recta, como si esperara una llamada de atención. Julián se sentó frente a ella, se dio cuenta de que tenía el corazón acelerado, como si fuera a hacer una presentación ante un consejo. No es nada malo, dijo rápido, casi para tranquilizarla. Luz lo miró seria. Julián respiró. He estado pensando desde que llegaste, desde aquel día del jardín, las palabras salieron despacio. Tú cambiaste muchas cosas aquí. Luz bajó la mirada a sus manos. Yo solo hice mi trabajo, señor. Julián negó. No, no fue. Solo hice una pausa y ya no quiero tratarte como si fueras solo alguien que limpia y se va. Luz levantó la vista desconcertada. Julián sintió que la garganta se le apretaba. Si tú quieres, dijo, me gustaría que esto fuera más permanente. No solo un trabajo, un lugar, un hogar. La palabra hogar quedó flotando en la sala como una lámpara encendida. Luz no habló de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Aguantó como si tuviera práctica. Señor Julián, murmuró. Nadie me ha dicho eso.
Julián asintió sin saber qué hacer con esa frase. No te estoy comprando, dijo, y al decirlo, se sorprendió de lo duro que sonó. No te estoy pidiendo que te quedes porque me conviene. Te lo digo porque trago saliva, porque te veo, porque los niños te ven. Luz se tapó la boca un instante como si se le fuera a escapar un sollozo. Luego respiró hondo. Déjeme pensarlo, dijo. Claro, respondió Julián. Lo que tú decidas está bien. Esa noche William tardó en dormir. Escuchó la lluvia golpear la ventana. Recordó el teléfono de Luz la madrugada en que murió su madre. Recordó la forma en que ella dijo su nombre sin señor y ese detalle tan pequeño le regresó como una punzada. Días después, los niños empezaron a llamarla tía Luz sin que nadie lo ordenara. Salió natural, como si la palabra siempre hubiera estado ahí esperando su turno. Luz fingía que no le importaba, pero Julián vio cómo se le suavizaba la cara cada vez que la llamaban así. Un par de años pasaron. Luz terminó su curso. Empezó a trabajar en una primaria cerca de la colonia. Llegaba a casa con polvo de gis en las manos y una bolsa llena de cuadernos. Los niños la miraban como si fuera una superheroína discreta. Y Julián se sorprendió viéndola de otra forma. No era la emoción fácil de la gratitud. Eso ya lo conocía. Era otra cosa, algo que se iba armando despacio en el pecho sin anuncio, como cuando uno se da cuenta de golpe que una canción, que siempre estuvo de fondo, ahora es la única que escucha. Una noche, ya con los niños más grandes, estaban cenando en el comedor. El foco de la lámpara colgante parpadeaba un poquito, como siempre. Había sopa, pan y un plato de frijoles, que Nico había servido mal y había manchado el mantel. Emilio de repente dejó la cuchara. Pa, dijo serio, tú nunca has pensado en casarte otra vez. El silencio cayó como un vaso roto. Julián parpadeó sorprendido. Miró a Emilio, luego a los demás. Tomás estaba atento. Nico ya sonreía como si supiera que venía algo. Mateo tenía los ojos grandes. Julián soltó una risa nerviosa y esa pregunta. Emilio se encogió de hombros, pero no evitó la mirada. No sé. Solo hizo una pausa. A veces pienso, si no te hace falta alguien. Julián abrió la boca, pero no salió nada. Mateo, directo como siempre, soltó. Pero si te gusta Luz, pa. Nico se atragantó de risa. Tomás se tapó la boca. Emilio se puso rojo. Luz del otro lado de la mesa. Se quedó quieta, muy quieta, mirando su plato como si las letras del mantel fueran más importantes. Julián sintió que el calor le subía a la cara. Ya dijo intentando sonar firme, pero le tembló la voz. No digan tonterías. No es tontería, murmuró Emilio más bajo, es verdad. Luz se levantó rápido. Voy por el postre, dijo, y se fue a la cocina. Su espalda se veía tensa, como si cargara una pared. Los niños se quedaron riéndose entre dientes, pero Julián ya no podía reír. El corazón le latía con fuerza, no por vergüenza, solamente por miedo. Miedo de que lo que estaba guardado se hubiera asomado demasiado. Miedo de que una frase de niño pudiera romper lo que habían construido. Esa noche, cuando todos se durmieron, Julián bajó a la cocina. La luz era amarilla, cálida. La casa olía a canela y a jabón. Luz estaba sentada en la mesita pequeña con una taza en las manos. Tenía el cabello suelto y parecía más cansada que de costumbre. Julián se sentó frente a ella. No dijo nada. Al principio se escuchaba el refrigerador, el goteo leve del grifo mal cerrado, un coche pasando en la calle mojada. Perdón por lo de la cena, dijo al fin. Los niños. Luz lo miró rápido y bajó la vista otra vez. Son niños, respondió corto. Julián apretó los dedos sobre la mesa, se obligó a respirar. Luz, yo se quedó un segundo sin aire. Yo no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Ella levantó la mirada y esta vez sí lo miró directo. Julián sintió que se le secaba la boca. ¿Me importas?, dijo sencillo. Mucho. Y no solo como tía Luz. No solo porque cuidas a mis hijos. Silencio. El más largo de su vida, Julián sintió que, si Luz decía no, se le iba a caer la casa encima. No por orgullo, por pérdida. Luz parpadeó, una lágrima se le escapó y rodó despacio por la mejilla. Ella se la limpió rápido, como siempre. Yo también, susurró. Yo también me enamoré de ti hace tiempo. Pero pensé que era incorrecto. Pensé que yo era solo. Julián se levantó sin pensar, rodeó la mesa, se hincó frente a ella como si esa posición fuera la única que le salía verdadera. Le tomó las manos con manchas de gis, con pequeñas grietas. Nunca fuiste solo nada, dijo temblando. Perdóname si alguna vez te hice sentir así. Luz empezó a llorar de verdad con el cuerpo. Julián la abrazó. Ella se agarró de él como si por fin pudiera soltar el peso que siempre cargó en silencio. El abrazo duró mucho.
No se dijeron más palabras. No hicieron promesas grandes, no hablaron de futuro, solo respiraron. Cuando se separaron, Luz tenía los ojos rojos. Julián también. Él le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Su mano temblaba. Podemos intentarlo, dijo Julián apenas. Luz asintió con una sonrisa pequeña, valiente. Sí, respondió. Quiero. Julián la besó. Fue un beso cuidadoso, un beso sin prisa, como quien no quiere asustar a algo que por fin decidió nacer. A la mañana siguiente, los niños bajaron a desayunar y vieron todo en 2 segundos. La forma en que Julián miraba a Luz, la forma en que Luz se reía sin esconderse. Emilio soltó un suspiro exagerado. Ya era hora, dijo Mateo. Aplaudió. Nico gritó por fin, como si hubieran ganado un partido. Tomás sonrió callado. Julián se rió, esta vez sin nervios. Luz también. La casa por un instante se llenó de una luz distinta, no la del sol. Otra. Esa noche, después de cenar, Julián se quedó un momento en el comedor solo. La mesa estaba hecha un desastre pequeño. Migajas, vasos con marcas de labios, un plato mal enjuagado y una servilleta de tela blanca arrugada, manchada de frijol, había quedado a un lado del plato de Mateo. Julián la levantó con 2 dedos, la miró y sonrió. No intentó alisarla, no intentó doblarla perfecto, la dejó ahí tal cual, como prueba silenciosa de que por fin la vida estaba pasando de verdad en su casa. Esta es una historia de ficción construida a partir de recortes de la vida cotidiana, con el fin de transmitir un mensaje humanista. Lo que a mí me pega de esta historia no es el final bonito, es lo chiquito. La servilleta arrugada, la mancha de frijol, el pan quemado, el detector de humo sonando, esas cosas que en una casa perfecta darían coraje, pero aquí se vuelven señal de vida. Para Julián, el orden era una forma de control. Si todo está alineado, nadie pregunta qué falta, y lo que faltaba era él. También me deja pensando en algo incómodo. A veces uno subestima a la gente por el puesto que tiene. Julián veía a Luz como la que limpia, pero Luz trae otra clase de riqueza. La presencia, la calma, la habilidad de leer un cuarto con pura mirada. Y cuando él se da cuenta, no es con un discurso, es con vergüenza. Esa vergüenza se siente real porque no viene de quedar mal con otros, viene de verse a sí mismo. Si lo aterrizo a la vida, a mí me sirve como recordatorio simple. Hay días en los que estar vale más que resolver. Estar en la mesa aunque el teléfono vibre, estar cuando te cuentan algo que suena tonto, estar cuando no sabes qué decir y también reconocer el trabajo invisible de quien sostiene la casa, la oficina, el equipo. A veces un gracias, bien dicho, a tiempo, cambia el clima entero. No creo que la historia diga, haz esto y ya, más bien deja una pregunta flotando. ¿En qué momento mi vida se volvió tan limpia, tan correcta, que ya no se siente?